Bienvenidos a Punto y Aparte, este programa de entrevistas en el que hacemos un paréntesis del día a día, pero no un párrafo distinto de la actualidad. Hacemos un punto y aparte hoy con Mireia Moyá. Bienvenida a Teleelch. Muy buenas. Bueno, un punto y aparte decimos para hablar de temas que interesan, que están ahora mismo sobre la mesa, y usted como consellera de Agricultura tiene que defender los intereses no solamente de los regantes del Camp d'Elx, sino de toda la provincia de Alicante y en general de toda la Comunidad Valenciana. Así que la pregunta es clara, ¿van a tener agua para regar nuestros agricultores? Bueno, de entrada, ¿no? Van a tener agua para regar si el tiempo nos lo permite, y donde tenemos la discusión es si va a haber un trasvase Tajo Segura que se mantengan las condiciones actuales, con lo cual no tendremos que depender tanto de la meteorología, sino de un trasvase seguro, que ya dijéramos está más que asumido y más estudiado, técnicamente imposible, y que ahora se encuentra en un enfrentamiento político y en unas decisiones que pueden determinar su futuro. Y si estaba funcionando, ¿por qué se está cambiando la regla de explotación del trasvase? Usted dice que es un problema político. ¿Qué es lo que ocurre en la política para que al final acabe repercutiendo en el campo? Bueno, hay otros intereses, en este caso de Castilla-La Mancha y Madrid, que hacen que siempre se esté cuestionando un trasvase que yo diría que es el trasvase más estudiado, técnicamente perfilado. No se produce un trasvase si no hay un mínimo de caudal garantizado, hay un memorándum, hay unas reglas de explotación, se han pasado por muchas negociaciones ya para llegar a un punto en el que se supone que debería haber concordia, ¿no? Pero bueno, hay intereses políticos más allá que siempre sacan a relucir, y ahora mismo, ¿por qué es peligroso? No porque se esté reivindicando desde esos gobiernos, sino porque se conjugan dos elementos importantes. Uno, ese cambio de las reglas de explotación, que podría tener cierto sentido, y luego sí eso lo explicaré, y otro que es el fundamental, por eso decimos que ese es el que tenemos que ponernos de acuerdo ahora, y no en el cambio de las reglas de explotación, que es el planeamiento hidrológico. Ahí se definirán esos caudales ecológicos del río Tajo, y ese es el elemento precisamente que puede determinar el futuro del trasvase Tajo Segura. Y en ese momento de hablar entre políticos, ¿tienen menos peso político los de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería respecto a los de Castilla-La Mancha y Madrid? Pues no debería verse por ahí, porque lo que deberíamos es decir, mientras algunos están intentando hacer política, partidismo, electoralismo, aquí se está haciendo economía, sector productivo, familia, es decir, es que nosotros, ese trasvase no es una cuestión de elegir que de esto se haga política, y además política bastante dañina, sino saber si estamos dependiendo de un sector estructural, un sector económico, como es el nuestro, el sector agrario, el sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana, y aquí en el sur de la provincia de Alicante, en Elche, tan importante, que ha sido servicio esencial imprescindible en plena pandemia, que ha sido fuente de abastecimiento humano. Imaginemos en esta pandemia, cuando todos hemos visto imágenes un poco, ¿no?, desquiciadas en los supermercados, comprando ese tipo de productos que creíamos que nos iban a faltar, imaginemos que no tuviéramos un sector productivo agroalimentario fuerte y hubiéramos tenido la sensación de que nos faltaban hasta los alimentos para darnos de comer o a nuestros hijos. Pues gracias a que tenemos ese sector que además produce tantos puestos de trabajo, que produce tantas exportaciones, que produce tanta riqueza, eso es lo que tenemos que hablar. Y ese es el gran peso y la gran fortaleza que tenemos, tanto nosotros como Murcia y Andalucía. Con lo cual yo creo que por la simple lógica aplastante de que mientras algunos hacen electoralismo o partidismo, lo que no puede es llevarse por delante a un sector económico estratégico para nosotros y para el conjunto de España. Cuando se dice de cambiar las reglas de explotación del trasvase es porque argumentan que hay menos agua ahora mismo. Por ejemplo, en los embalses de cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, hay menos agua de la que, por ejemplo, tenemos en los embalses más cercanos, incluso en los de la propia provincia de Alicante. Bueno, las reglas de explotación en realidad podría tener cierto sentido que se planteara en algún momento revisarlas. Nosotros estamos diciendo que el orden de los factores altera el producto y por eso queremos hablar de los caudales, del río, por eso queremos hablar de la planificación hidrológica, que es la que va a depender la cantidad de agua que podamos o no recibir. Y luego están las reglas de explotación, que es cómo se administra esa cantidad de agua que podemos o no recibir. Claro, las reglas de explotación, ciertamente, lo que ha pasado hasta ahora es que las que había, nivel 1, 2, 3,
3, 4, que es lo que puedes recibir o no cada mes de trasvase, pues ha estado en los niveles excepcionales, que son el 3 y el 4. El 4 es cero agua a trasvasar, incluso para abastecimiento humano, y en el 3 que se quedaba a discreción del gobierno, la ministra o ministro de turno. Son los dos niveles excepcionales, no deberían ser la norma. La norma debería ser el nivel 1 y el 2, que de forma regular cada mes, según esos indicadores, vas trasvasando. Eso no es lo que ha pasado en los últimos tiempos desde hace ya algunos años, con lo cual es lógico pensar que a lo mejor las normas tienen algo que está fallando. Bien, yo puedo aceptar eso, pero lo que no puedo es estar ahora hablando de unas normas que pueden tener algún matiz a revisar si tengo en pocos meses una discusión sobre cuánta agua tenemos o no que recibir, porque ahí es el quid de la cuestión. ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, que no recibiéramos ningún agua, porque en el plan hidrológico directamente nos cargamos el trasvase, y estar ahora hablando de cómo vamos a regular las transferencias mensuales? No tendría ningún sentido. Con lo cual yo creo que no debemos de perdernos en lo que es importante, y lo importante no es esto ahora, que no debería estar sucediendo, que le hemos dicho al Ministerio, paren ustedes esta votación, paren ustedes este cambio, porque lo que viene dentro de un par de meses es lo verdaderamente importante, y por tanto, pues bueno, hablemos de lo importante, ¿no? Y si finalmente se cierra completamente ese trasvase, ¿qué alternativas nos van a quedar en la provincia de Alicante? No, el problema ni siquiera es que se vaya a cerrar completamente, porque no se atreverían a hacer esta gran locura, ¿no? Pero probablemente estén planteando unos caudales que recorten muchísimo las posibilidades de recibir agua, de una agua necesaria, porque ese es el tema, es que cada gota de agua que hoy recibimos, con toda la ordenación técnica que tiene este trasvase, como he dicho y repito, es uno de los trasvases técnicamente más estudiados, más garantistas, no se trasvasa una gota de agua si no hay caudal suficiente en la cabecera, etcétera, es decir, pasa por muchos filtros. Pues claro, es que ahora mismo todo lo que recibimos lo necesitamos, hasta la última gota, con lo cual cualquier recorte que se produzca, por pequeño que sea, es un mazazo a nuestro sector agroalimentario. Claro, algunos dicen, oiga, pero es que tienen que pensar en sus aguas, ¿no? No solo en la dependencia. Sí, no lo hemos dicho, no hemos negado nunca que todas las comunidades, todas, tenemos que hablar de aguas reutilizadas. Pero es que resulta que en España la Comunidad Valenciana es quien más reutiliza sus aguas. ¿Pero suficiente? Siempre es mejorable, siempre. Estamos en un entorno de un 60%, pero es que hay comunidades que tienen un 15 o un 20%. Es comunidades que están, por ejemplo, Castilla-La Mancha, diciendo, oye, es que nosotros también queremos ampliar en regadío y por tanto queremos cogerlo de este agua del río, ¿por qué no hacen también reutilización? A los niveles que estamos nosotros haciendo o a los niveles que hace Murcia, que somos las comunidades que más reutilizamos. O incluso la desaladora, bien, los aportes de la desaladora son importantes, incluso si se crece en capacidad, me parece muy bien, pero lo que no puede ser es que sea el agua de esta desaladora que tenemos en Torrevieja la más cara de toda España, de las aguas desaladas, porque si tú no puedes pagar ese precio del agua, es que no es un recurso, y tenemos que pensar que nuestra agricultura ya está midiendo céntimo a céntimo lo que le cuestan los costes de producción, porque el mercado no está pagando a nuestros agricultores lo que merecen por sus costes de producción. Pues claro, un agua desalada inasumible, 3 veces superior a lo que te cuesta el agua de ese trasvase, pues planteemos eso. Bien, también queremos agua desalada, pero la queremos a un precio asumible, si no, ¿para qué? Es precisamente uno de los comentarios. Cada vez que aquí en Teleelch hablamos del trasvase, como luego colgamos en YouTube las entrevistas en nuestra página web, muchos usuarios de la parte de la cabecera del Tajo siempre pues, nos comentan en Twitter o en los propios comentarios de nuestra página web, respondiendo a los políticos de aquí, los políticos de la provincia de Alicante, precisamente eso, que ellos solamente dependen del agua de la lluvia, mientras que aquí tenemos el mar, que es uno de los recursos para poder sacar agua. ¿Por qué no hay más desaladoras? ¿Por qué el precio es tan caro? Bueno, es una de las preguntas más recurrentes y le doy la oportunidad de que responda a eso, no solo a los ilicitanos, porque sabemos que Teleelch la ven los ilicitanos, pero como sabemos que va a haber mucha gente, en cuanto lo colguemos y pongamos los hashtags, que nos van a ver desde la cabecera del Tajo, ¿qué les contesta a esa cuestión de allí solo llueve, aquí tenemos el mar del que podemos abastecernos?
Bueno, de entrada hay desaladoras, pero ha habido muchísimos problemas en que estuvieran a su pleno rendimiento o no están conectadas correctamente o los costes son inasumibles o no tienen, por ejemplo, sistema de generación de renovables para abastecerse y, por tanto, rebajar esa factura de un proceso que es un proceso industrial, que la factura eléctrica es muy cara. Es decir, todo eso han sido deberes en este plan Narbona, ¿no?, que desarrolla las desaladoras. Es como si se hubiera quedado a medio gas. Claro, llevarlo hasta sus últimas consecuencias depende del Gobierno de España y depende de unas grandes inversiones. Estamos hablando de centenares de millones de euros. Bien, pues que lo pongan en marcha ahora en los planes de reconstrucción, que lo tengan en la agenda política. Lo que no puede ser es el recurso que siempre se pone encima de la mesa. No, es que tenéis las desaladoras, tal. Si no se ejecuta correctamente. Y con esto que digo, ¿no?, que tampoco podemos estar constantemente apelando a que el agua del mar es el agua de riego, cuando eso no es el sistema natural, vamos a decirle, ¿no? Cuando tenemos un trasvase que es tremendamente garantista, que es que no se transfiere lo que no puede transferirse. Y esto precisamente son ese memorándum, esas reglas de explotación, etcétera. Con lo cual yo creo que tiene que ser una combinación de todo. Y por eso, pues sí, tendrán razón en pensar, oye, que está el agua desalada, pero seguro que si yo les digo que es que vale 3 veces más, casi 4, que el agua convencional, pues seguramente piensen que a lo mejor no es un recurso adecuado, porque ya digo, si es impagable, no es un recurso. Si es inasumible, no es un recurso. Es que no podemos pretender que nuestra producción agraria valga 4 veces más que la producción agraria que puedan hacer en otras comunidades, incluida Castilla-La Mancha. Pero entonces, ¿quién se va a dedicar a la agricultura? Es matar el sector agroalimentario, pues poniéndole unas condiciones inasumibles. Con lo cual, pues bueno, ¿de quién es la responsabilidad? También del Gobierno de España. Y por eso cuando decimos, oiga, no planteen ustedes esta cuestión sin resolver todas las múltiples incógnitas que hay, entre ellas también la de la desaladora. Queda claro que hay alternativas, pero que el trasvase es irrenunciable, como usted ha dicho. ¿Qué está haciendo su consellería para garantizar que el trasvase se pueda cumplir? Pues ¿Con quiénes se ha reunido y cuál es el plan sí, de acción para defender los intereses de aquí? Nos hemos reunido con el Ministerio, con el Director General de Agua, el Secretario de Estado, incluso un mes después de mi investidura, con el nombramiento, con la primera que me reuní fue con la ministra Teresa Rivera. Es decir, siempre ha estado en las reuniones con el Gobierno de España este elemento como el elemento fundamental que hemos tratado, pero además hemos hecho reuniones bilaterales con el Gobierno de Murcia, con el compañero de la consejería, homóloga a la mía en Murcia, también con la andaluza, los 3 juntos, en las comisiones sectoriales que se hacen tanto con el Ministerio de Transición Ecológica como con el Ministerio de Agricultura, que también le hemos interpelado muchas veces para que se implique en este tipo de cuestiones. Siempre sacamos el tema, es decir, no es un debate que nos hayamos escondido nunca y sobre todo que no lo hemos planteado en ningún momento desde una visión negacionista o inmovilista, todo lo contrario. Siempre hemos hablado de las propuestas, entre ellas hasta en las últimas alegaciones por escrito de las 3 comunidades autónomas a esta planificación que se pretende hacer, en el caso de los esquemas de temas importantes, hemos escrito, es algo, yo no creo que haya pasado nunca, ¿no?, que 3 comunidades hayan pedido formalmente y por escrito que se cojan fondos de reconstrucción, una buena cantidad de fondos de reconstrucción, por ejemplo, para hacer la depuración en Madrid, que es lo que está perjudicando al río, porque está ensuciándose el río con aguas sucias que no están depuradas correctamente y pretenden subirse los caudales a un límite que técnicamente no está explicado para diluir agua limpia con agua sucia y, por tanto, el resultado es un agua que pasa los controles de calidad, ¿no? Eso, para empezar, confronta con la directiva europea. Es que eso no se puede hacer y eso sabe todo el mundo qué es lo que está sucediendo. Con lo cual nosotros hemos puesto por escrito incluso que cojan dinero, lo que haga falta para depurar las aguas, para que no se viertan aguas sucias al río y entonces no estaremos hablando de que el río tiene unas condiciones pues no óptimas o no estaremos hablando de que necesita más caudal de agua limpia de río para diluirse. No necesitará esta operación, que ya digo, es una operación que contraviene la directiva europea. Así que son muchas, tenemos una visión dialogante, de conciliación, de llegar a acuerdos, estamos dispuestos... Entonces, ¿qué falta? ¿Voluntad política por parte de Madrid? Totalmente, totalmente. Yo entonces, lo he dicho, no se puede entender cómo
porque no estamos hablando de que sean países distintos, ni siquiera que sean partidos políticos distintos. El partido que gobierna la Comunidad Valenciana, con el apoyo de su grupo, de Compromís, es el mismo que está gobernando en Madrid, es el mismo que está sentado en el Ministerio de Transición Ecológica. Si es una cuestión política, e incluso son del mismo color, ¿por qué no se soluciona de una forma política sin necesidad de llegar tan lejos como se está llegando? Porque es una cosa política, pero no se circunscribe a los partidos, se circunscribe a los territorios, que es cuando pones un elemento aún más potente. En realidad, esto no es una combinación de aquí gobierna el PSPB con Compromís, en el gobierno de España gobierna el PSOE y en Castilla-La Mancha el PSOE. No, es que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha ha habido un acuerdo en diciembre del 2020 de todos los partidos políticos con todas las organizaciones agrarias, las organizaciones empresariales, etcétera, todos firmando un documento que ponía fin al trasvase. Y ahí está Ciudadanos, está Partido Popular, está Vox, están todos. Es decir, que es una cuestión que es político. En el caso de Castilla-La Mancha y Madrid, porque no se entiende cómo un trasvase que es tan garantista estemos discutiendo constantemente para intentar cada vez mermarlo y cada vez mermarlo más y más y más, sino que tiene un carácter también territorial y un uso indebido. Yo por eso creo que en este caso Madrid tiene que tener una postura, el Gobierno de España tiene que tener una postura de coger este debate y decir no puede ser que se perpetúe en el tiempo siempre. Esto, es decir, si nos ponemos de acuerdo en unas reglas de juego y entendemos todos que técnicamente están avaladas, que medioambientalmente están avaladas, que políticamente y territorialmente consiguen el consenso, se acabó, ya está, no se mueve más. Pero ¿cuántas veces tenemos que repetir este proceso? Porque es que este tipo de acuerdos ya se han hecho varias veces en la historia. Y por tanto, pues bueno, quien saque si de se han nuevo... hecho y se rompen, ¿qué garantías tienen ahora mismo nuestros regantes? ¿Qué le puedo decir a nuestros regantes que nos están viendo que no pintan bastos? ¿O sí que pintan bastos? Claro que pintan y mucho. Y yo creo que además, como muchas cosas en la historia, la movilización social, la razón, el explicar bien las cosas, el tratarlas además desde la seriedad y desde el rigor, no desde el histrionismo ni desde el insulto, porque así no se ganan las cosas. Yo creo que tenemos tantos argumentos, tantos buenos argumentos y tantas razones que poner encima de la mesa y demostrándolo bien y de forma seria, que no tenemos por qué pensar que va a ir más allá de un nuevo intento que debe de cerrarse. Y yo creo que esa es la actitud que tiene que tener cualquier gobierno de España. Es decir, el que ahora está o el que llegue, cualquiera, quien abra un melón intentando aprovechar las nuevas ocasiones que hay de hacer planificaciones hidrológicas para intentar mermar algo que ya ha conseguido acuerdos y que técnicamente está avalado, pues ese no se le tendrá que hacer caso. Porque si no, constantemente estamos pues en un tira y afloja que no acabo de saber a quién favorece. A lo que no favorece para nada es a un sector económico, estratégico de toda España. Es decir, esto de la huerta de Europa, que podrían pensar los de Castilla-La Mancha, que es como para intentar hacernos cierta promoción, es que es real. Es que es real, es que nuestros alimentos, el 80% de los alimentos, están abasteciendo los mercados europeos también. Entonces, este país vive económicamente también de nuestro sector agroalimentario y nuestras familias, por supuesto, las vamos a defender hasta el final. Ha dicho diálogo político, pero también movilizaciones. ¿Acudirá a la siguiente concentración o manifestación que organicen los regantes de la provincia? Ahora en Madrid van a hacer una manifestación a finales de mayo y yo tengo intención de acudir. Entiendo que hay una pandemia, con lo cual vamos a ver cómo quedan las cosas, no vamos a dar como que esto es normal en otros momentos, ¿no? Pero vamos, yo no tengo ningún problema en acudir a este tipo de movilización, ya digo, trabajando desde la seriedad y el rigor y sabiendo que los argumentos nos tienen que dar la razón. Y por tanto se ponen encima de la mesa, sin lugar a dudas. Así que bueno, vamos a ver la evolución. Tampoco creo que si la cosa no va bien sanitariamente en Madrid o por aquí, tenga que ser el modelo de movilización. Es decir, esto sí que creo que la pandemia, la salud de las personas, está por encima de todo. Está claro. Queda muy poquito para que terminemos la entrevista y no me gustaría dejar pasar la oportunidad, ya que usted ha venido a su ciudad, a Elche, a su municipio, porque en estos días usted ha estado precisamente en una de las zonas que el agua abastece, como son las líneas de Santa Pola, la zona del Clot de Galván, también el Hondo, todo lo abastece el agua. Y en una de esas zonas naturales
ha estado en un proyecto, siguiendo un proyecto, en este caso, que se hizo con una suelta hace tiempo de unas gaviotas. El agua da mucho más que para cultivar, también para generar vida, y en este caso para la conservación y sostenibilidad de nuestro territorio. Sí, porque además una de las graves consecuencias de los efectos humanos, no solamente del propio cambio climático, sino del efecto humano más virulento, es la pérdida de biodiversidad. Y tenemos muchísimas especies en peligro de extinción o en el catálogo de vulnerables, entre ellas esta gaviota. Y de hecho el entorno, tanto de lo que son las lagunas, la Mata, Santa Pola, el Cló de Galván y el Hondo, etcétera, es uno de los enclaves más especiales y más importantes a nivel europeo para muchísimas especies que están precisamente catalogadas en alto peligro de extinción o vulnerables. Y por tanto lo que hacemos es labores de reintroducción, de control de las parejas, ¿no?, que van año a año creciendo, pero para eso necesitamos que tengamos un gran compromiso por el entorno natural, por el agua, que la calidad de las aguas siempre es un elemento importante para la biodiversidad, pero de todas las que tenemos que enmendar lo que hemos hecho mal y que ha agredido tanto a la biodiversidad no se pierde por sí misma, se pierde por las agresiones humanas. Entonces estos entornos ya están presionados mucho, con lo cual yo creo que ahora mismo tenemos que llegar a ese acuerdo de territorio, pero político y social, de que estos entornos queden, pues bueno, totalmente protegidos. Pues haremos un seguimiento en próximas entrevistas cuando sus labores como consellera le permitan volver a su municipio y saber que está su casa. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos aquí la entrevista. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista con la consellera de Agricultura, con Mireia Moyá, en nuestra página web teleelch.es. Muchas gracias.